como la nieve que cae en copo y por eso te quieren Lolina. Tanto mis ojos, dueño mío, que olvidada me tienes, que maldito estás cuando a verme no vienes. Estás escuchando Instrumentos y Melodías Pastoriles, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Luis Ángel Paíno, un divulgador de la cultura e instrumentos pastoriles. Cuando hablamos o pensamos en música pastoril o instrumentos pastoriles, la verdad es que se nos viene muchas veces a la cabeza los pastores tocando ciertos instrumentos, caramillos, rabeles en el monte, cuidando a las ovejas. Y bueno, realmente, aunque en parte sí que es cierta esa imagen, porque son los pastores quienes más han utilizado estos instrumentos sencillos, construidos con materiales a su alcance, con piel, con madera, con tripa, ¿sabes? Con cosas de desecho, de recicladas muchas veces, ¿no? Que es lo que sería el reciclaje de la época. Pero no solamente eran los pastores los que usaban estos instrumentos, se utilizaban en otros entornos, en ambientes rurales, en las casas, en el campo. En fin, cuando había ganas de fiesta y no había otros medios, pues cualquier cosa servía para hacer música y para hacer instrumentos musicales. Un poco más elaborados pues eran estos instrumentos que los hacían pues con los materiales que tenían cerca, ¿no? Pero esta idea un poco también bucólica del ambiente pastoril y de la música pastoril de estos instrumentos contribuye también en la literatura pastoril, propiamente dicha, que es un género literario que se cultivó mucho en el siglo XVI-XVII, incluso por escritores muy famosos como Cervantes, que lo utilizó muchísimo en el Quijote, por ejemplo, e incluso llegó a escribir novelas de temática pastoril, como La Galatea, ¿no? También es cierto que Cervantes lo desmitifica en algún punto de sus obras, ¿no? Ya lo iremos viendo. Estas obras realmente lo que son culebrones, son como telenovelas de la época en que siempre protagonizadas por pastores, unos pastores un poco curiosos, ¿no? Muy cultos y muy tal, pero que pasaba de todo, o sea, amoríos, crímenes, enredos, en fin, todo lo que podía entretener un poco a los posibles lectores o escuchantes, porque recordemos que en aquella época mucha gente no sabía leer ni escribir, entonces lo que hacían era juntarse en algún sitio y alguien que sabía leer pues se lo leía y así pasaban los ratos, era su forma de entretenimiento, ¿no? Aunque realmente tampoco es que ellos lo inventaran, la asociación de los instrumentos tradicionales a los pastores pues viene de mucho antes, pero bueno, ya iremos viendo este tipo de cosas. Es curioso como, claro, cuando la gente del campo viene hacia la ciudad, y estoy hablando del siglo XVIII, del siglo XVII, que empiezan a construirse ya las ciudades, empiezan a hacer centros urbanos importantes, pues mucha gente se viene a trabajar a la ciudad del campo y se trae sus instrumentos. Porque claro, aquí en la ciudad tampoco lo pasaban bien, no tenían tampoco dinero para comprar instrumentos y tenían que utilizar esos mismos que usaban. Entonces lo usaban en fiestas, los utilizaban, de hecho en algún momento llegaron a ser hasta molestos para la gente de bien y hubo algún bando en los que los prohibían. Por ejemplo, yo tengo aquí uno enfrente que hizo Carlos III en el siglo XVII, que dice, y voy a leer un poco textualmente porque es muy curioso, ¿no?, que a 23 de junio del año próximo de 1784 está prohibido que los vecinos y moradores de Madrid, de cualquier estado, calidad y sexo que sean, usen panderos, sonajas, bocinas, zambombas, gaitas, caracolas, silbatos y otros instrumentos ridículos con pretexto de la alegría y regocijos que celebran las noches de San Juan y San Pedro. Luego en algunos bandos posteriores se permite la zambomba, por ejemplo, y los panderos en Navidad, curiosamente, no sé. Pero eso tenía unas penas bastante graves, porque dice que bajo la pena contra los contraventores de 8 años al servicio de las armas, o sea, 8 años a milicias, sin que para ello valga fuero alguno ni exención por privilegiada que sea, como está declarado por Real Orden de Su Majestad
y de que se le impondrán otras al arbitrio de la sala según la calidad, sexo y circunstancias de las personas. O sea, aquí deja un poco también hueco para la gente un poco más privilegiada. Desde nuestro punto de vista moderno y tal, pues nos cuesta mucho ponernos en la situación de aquella época. Era una época, hasta no hace tanto tiempo, no hace ni 100 años o incluso menos, en que la economía era de supervivencia. La gente, pues todos los recursos que podía tener y conseguir y disponer de ellos, pues lo que hacían era utilizarlos para la supervivencia, para comer y para el ganado y para poco más. No podían dedicar dinero a comprar instrumentos musicales, ni mucho menos. Pero la música siempre ha sido necesaria y la gente se buscaba sus formas para hacer música, y por eso con estos materiales secundarios, pues o que encontraban en la naturaleza, podían construir esos instrumentos. Así veremos poco a poco cómo son algunos de estos instrumentos tan curiosos, ¿no? Lo interesante de estos instrumentos es que algunos han pervivido durante siglos y nos han llegado hasta hoy exactamente igual que eran pues hace 1000 años. Muchos instrumentos arqueológicos que se estudian, los científicos se dan cuenta que eran prácticamente iguales a los que tocan hoy o que se han tocado hasta hace bien poco, porque decir hoy ya prácticamente muchos han desaparecido. Pues que se han tocado hasta hace bien poco en los pueblos y por esto la gente en áreas rústicas, ¿no? Y por eso se investigan y se hace una idea de cómo podían ser estos instrumentos arqueológicos. Seguramente muchos de estos han ya desaparecido totalmente y ya no tenemos noticias de ellos. Otros pues han pervivido hasta hace unos cuantos años y hay gente mayor que todavía tiene recuerdos de cómo se usaban, incluso que los sabe usar y los sabía incluso hacer. La mayoría pues ya luego se quedan como juguetes infantiles o se quedan solamente para determinadas fiestas, como la pastorela, en que se recuerda cuando los pastores fueron a adorar al niño. Entonces en los pueblos pues la gente se vestía de pastores y sacaba estos viejos instrumentos que tenía a veces un poco en los arcones o en los desvanes, ¿no? Gracias a esto pues nos han llegado algunos y hemos podido todavía recuperarlos. Otros por suerte pues se han conservado bastante bien y se han seguido tocando. Y como adelanto, voy a hacer sonar algunos de estos instrumentos que veremos con más calma más adelante. Por ejemplo, esto sería un rabel. Continuamos con un instrumento de percusión, unas tejuelas, unas pequeñas tablillas que se colocan entre los dedos. O un pito de centeno, un pequeño instrumento construido con la pajilla de un cereal. Si a este instrumento, por ejemplo, se fabrica con huesos y se le añade otro más grande que serviría de roncón, pues sonaría de esta forma. Una flauta construida con el cuerno de una cabra. O una construida con un hueso de buitre. Y por último, una gaita serrana, un albogue,
que se construye con un trozo de madera y dos cuernos. De estos instrumentos y muchos más hablaremos más detalladamente en próximas colaboraciones. Así que hasta pronto y buenas tardes.